Hola lectores, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Stephanie y esto es Otli, Camino a la Lectura. El día de hoy nos encontramos con Ana Bella Nixania Barragán Moreno. ¿Cómo estás, Ana Bella? Es un gusto en volver a verte. Un gusto, Gaby. A mí también me da mucho gusto volver a verte. Gracias. Ana Bella, platícanos cómo fue tu encuentro de niña con la lectura y los libros. Bueno, mi encuentro de niña con la lectura y los libros fue a través de mi hermano, de uno de mis hermanos mayores. Somos una familia pues más o menos numerosa y mis hermanos pues eran mucho más grandes cuando yo era niña, entonces pues ya eran jóvenes adultos cuando yo era niña y uno de mis hermanos fue el encargado de obligarme casi a leer. Y al principio yo no quería, no me gustaba, decía, ay, qué aburrido, mejor ver la televisión o ver una película, porque me gusta mucho ver películas. Pero mi hermano me enseñó a que las películas son historias y que las historias primero las escriben y luego los actores las trabajan, los directores y las hacen películas, ¿no? Y entonces me fue enseñando así poco a poco y me empezó a mostrar varios libros. Libros que yo pienso que en aquel momento yo creo que no eran como que muy para niños, pero pues fue como que lo que a él se le ocurrió que me podía interesar, ¿no? No sé por qué. Entonces, pues mi encuentro con la lectura al principio, pues fueron historias como un poquito fuertes, historias como de suspenso, de terror hasta cierto punto, como para una niña, pues sí eran historias de terror porque eran las historias de Edgar Allan Poe, que son historias de detectives, de crímenes, de cosas a lo mejor bastante feitas para los niños, ¿no? Y a mí me gustaban mucho. Entonces, pues así fue como me empecé a acercar. Luego, pues obviamente también empecé a conocer otras historias que en aquel momento también se consideraban como para lectura de niños o de jovencitos, que eran las aventuras, las historias, las novelas de Julio Verne, que para los niños de mi época y más anteriores, pues eran como cuentos de aventuras, ¿no? Los libros de Emilio Salgari, La Isla del Tesoro de Stevenson, ¿no? Todos estos libros de aventuras, de piratas y demás, ¿no? Que pues ya después yo supe que eran pues grandes novelas de la literatura, pero que en su momento pues yo la leía como cuentos, porque las leíamos por capítulos separados. Entonces de esa forma me fui acercando a la lectura. Y no tanto como lectura infantil, sino como lectura en general, ¿no? Ya después supe que había literatura infantil, literatura juvenil, ahora, y literatura universal, que le llaman, ¿no? Las novelas de los clásicos, mitos y demás. Pero así fue más o menos mi acercamiento a la lectura de niña. Padre, qué linda forma de acercarte a los libros. Sabemos que te gusta mucho el género de terror. ¿Cuál ha sido el libro que más te ha impactado en este género? Pues bueno, el que más me ha impactado y hasta la fecha es un cuento bueno, son dos cuentos. Uno, el de Edgar Allan Poe, Berenice, que es un cuento que habla de que el personaje es un personaje que va por alguna razón a pasar un tiempo a casa de su prima y resulta que su prima empieza a enfermar y bueno, pues al final pues trágico y muere, ¿no? Pero él recuerda mucho de ella sus dientes y la narrativa y la forma en la que Edgar Allan Poe habla de los dientes de su prima, de Berenice, que son unos dientes blancos, fuertes, muy, muy impactantes, da cierto escalofrío, pero a mí me gustaba mucho saber que los dientes de una persona, aunque se hubiera muerto, seguían fuertes y blancos y firmes. Entonces, eso me daba mucho escalofrío
y me impactaba, pero al mismo tiempo me gustaba, ¿no? Y el otro cuento que de niña también, bueno, no de niña, ya estaba yo en la secundaria, y que me impactó y me provocó no pesadillas, pero sí insomnio. No podía yo dormir. Y es el cuento de Horacio Quiroga, del almohadón de plumas. Esa historia en donde la esposa cae enferma y tiene que estar acostada mucho tiempo y resulta que al final se debilita tanto y no saben por qué muere, ¿no? Hasta que descubren que en el almohadón de plumas hay algo espantoso. Entonces, no quiero hacer spoiler, quiero que lo lean si no lo han leído, porque es impactante, ¿no? Ya después, bueno, la lógica, ¿verdad? Sabemos que eso no sucede así, pero en el cuento es muy terrorífico y muy impactante. ¡Qué emocionantes historias! Casi tenemos los mismos gustos. ¿También te gustan los cuentos de terror? Sí, los de suspenso también. Perfecto. Ana Bella, ¿qué sientes cuando terminas de leer un libro y lo cierras? Ay, siento ganas de volver a empezar a leerlo. Si me gustó mucho, lo quiero volver a leer. Y hay veces que sí lo hago, que lo vuelvo a empezar porque es un libro que me emocionó mucho. Por ejemplo, los libros que he releído son las novelas, un par de novelas de Jane Austen, que me gustan mucho, de las novelas, pues no tan leídas, no tan populares como La Abadía de Northergard, que es un cuento gótico, un poco pintoresco y cómico, y a mí me gusta mucho, me divertía mucho, entonces lo he releído varias veces. Entonces lo terminé de leer la primera vez y quise volver a empezar a leerlo, ¿no? Pero hay veces que digo, bueno, ay, es que me gustó mucho, pero también quiero leer este otro libro, entonces siempre lo dejo a la mano porque sé que quiero volver a leerlo, ¿no? Y pues hay libros que al terminarlos, pues nada más me queda así como una sensación bonita de que me gustó, o una sensación, como por ejemplo de los cuentos de terror o de las historias, novelas de terror, que me dejan con cierto impacto y digo, ay, no, o sea, sí estuvo buenísima la historia, pero no la pienso volver a leer. Padre. Ana Bella, cuéntanos cómo va la hermosa sala de lectura Hermanita de Isabela. Ay, bueno, pues la sala de lectura, hermanita Isabela, obviamente tuvo que hacer una pausa, entre comillas, por la pandemia, ¿no? Porque ya no nos podíamos reunir con nuestros lectores. Les platico que nosotros nos reuníamos en una plaza al aire libre y llegábamos a tener hasta cerca de unos 180, llegamos a tener hasta 200 jóvenes lectores en la plaza leyendo. Nosotros llevábamos a la plaza cerca de 400 libros, eran 4 cajas de libros que llevábamos todos los sábados, una vez por semana, o sea, los sábados de 6 a 8 en la plaza, en la tarde, y llegaban los jóvenes a leer y la gente que llegaba a la plaza con sus hijos, con sus niños o que iba caminando nada más, pues también se acercaba, ¿no? Y había días que los libros estaban esparcidos por toda la plaza con todas las personas leyendo, se veía muy bonita, ¿no? Y cuando llegó lo de la pandemia, pues obviamente ya no pudimos hacerlo, entonces nos retiramos de la plaza, todo se suspendió, pero los que ya me conocen, los que ya conocen a la hermanita Isabela, que ya vieron que está aquí atrás, pues nos dijeron, bueno, ¿y por qué no sigues leyendo? Pero ahora así de forma virtual en esta pantalla y lo haces en Facebook en vivo. Y empezamos a leer en vivo, pues a más o menos como a las 2 semanas de que nos dijeron todos enciérrense en sus casas, pues nosotros empezamos a leer en vivo todos los días en la tarde y y pues todo el año, el primer año de la pandemia, todo 2020, pues eso fue lo que estuvimos haciendo, ¿no? Y ya después, pues empezaron a suceder cosas virtuales, obviamente, como festivales, eventos, encuentros de escritores, de mediadores, de lectura, etcétera, en los que estuvimos participando también.
festivales de narradores orales, de cuentacuentos, también así de forma a distancia virtual, y pues estuvimos participando ahí, ¿no? Pero siempre estando en contacto con los jóvenes lectores que tenemos acá en Los Cabos, porque yo estoy en Los Cabos, en Baja California Sur, y siempre teniendo contacto con ellos así a través de Zoom o de Classroom. Hicimos una pequeña conexión con ellos para seguir platicando sobre libros, sobre lecturas y todo eso. Entonces, realmente no hemos dejado de tener actividad, pero pues obviamente ya no como antes de la pandemia, ¿no? Y ahora, pues lo que está pasando es que ya estamos regresando poco a poquito otra vez a actividades pues presenciales, con sana distancia, con todavía nuestros cuidados todos, de lavarnos las manos, de tener el cubreboca, de cuidar los libros, de poder tener cosas, que poder limpiar los libros y todo. Y ya estamos regresando otra vez a actividades presenciales con poquita gente, pero ya otra vez estamos empezando a activarnos. Sí, qué bonitas actividades. ¿Qué planes tienes para la sala de lectura, hermanita de Isabela, para este año? Pues para este año vienen varios planes, ya de hecho ya empezamos, porque también les platico que tenemos un programa de radio, es radio online, radio digital, y que además también lo transmitimos en vivo en Facebook, el programa, a través de Radio Diferente, y lo compartimos en el perfil de Facebook de la hermanita Isabela también. Y ahora, este sábado pasado, es los sábados a las 10 de la mañana, y este sábado pasado iniciamos con nuevas locaciones, o sea, ya no estar nada más en la cabina del radio, sino salimos a la plaza y desde ahí transmitimos. Y así lo vamos a estar haciendo, vamos a transmitir, por ejemplo, este sábado pasado lo hicimos desde la Marina de Cabo San Lucas, con el fondo, con todos los barcos, los yates y todo, y nosotros transmitiendo el programa de lectura, ¿no? Y además empezamos también la actividad de liberación de libros, libros que ya leímos y que queremos compartir, libros que nos han donado escritores, que nos han donado 3 o 4 ejemplares, que nos dicen uno para la sala de lectura y otro para que ustedes lo puedan repartir entre lectores o como ustedes decidan. Y dijimos, bueno, pues si es así, vamos a liberar libros. Entonces, cada 15 días vamos a estar haciendo esa actividad en plazas, en parques, en la marina, en la playa, en alguna zona pública. Vamos a anunciarlo y a liberar los libros, ¿no? Porque queremos también hacer un hashtag, que va a ser hashtag Los Cabos Municipio Lector, de modo de que pues animemos a todos a participar, a leer de alguna forma, pues es una forma también de fomentar la lectura. ¡Qué padre! Espero que les vaya increíble. Gracias. Por cierto, ¿nos puedes decir cómo está la hermanita Isabela? ¿Te sigue acompañando a todos lados? Sí, claro que sí. Mira, de hecho aquí anda, está muy bien, y hoy en particular está feliz porque recibió su nuevo acervo de libros, que le cayó muy bien, porque como te comento, vamos a empezar a reactivar las actividades de la sala de lectura, y está muy contenta porque llegaron libros como Las Mil y Una Noches, como Cuento de Navidad y varios cuentos de Charles Dickens, otros cuentos del libro, los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, nos llegan también Los Miserables de Víctor Hugo, la colección de Nostra Ediciones de las culturas originarias, toltecas, aztecas y todo eso, que está dirigida para niños. Los libros 21 para el 21, ya los tenemos también. Entonces está súper contenta porque tiene muchos libros con que empezar a reiniciar sus actividades de sala de lectura. Y sí, pues ya anda para todos lados y con toda la pila puesta. ¡Qué padre! Ana Bella, te hemos visto en muchos otros lugares fomentando la lectura. Platícanos, ¿en qué otras actividades estás realizando? ¿En qué otros programas estás?
Bueno, pues también he estado en un colectivo de narradores y de escritores que precisamente se creó ese colectivo, se unieron narradores y escritores de México y de toda América Latina. Y ahora ya tenemos también integrantes, artistas, escritores, narradores de Europa, de Italia, de España, de Francia también, y alguno por ahí colado que tenemos de uno de los países del norte de África, que no recuerdo cuál es el nombre del país, porque ya ves que son muchos y muy chiquitos, pero bueno. Entonces, es una gran comunidad y se han estado haciendo eventos, festivales, ferias virtuales, y pues hemos estado participando ahí con cuentos, con cuentacuentos, hice un programa también, una participación en noviembre del año pasado, antepasado, también sobre Día de Muertos, sobre el Día de Muertos que se celebra pues en todo México, y compartí algunos cuentos sobre eso, ¿no? Entonces hemos estado participando en todas esas actividades también virtuales a distancia. Y actualmente pues estamos preparando ya nuestro festival de lectura aquí de Los Cabos. ¡Qué padre! Ana Bella, si escribieras un libro en donde tú fueras la protagonista, ¿de qué trataría? ¿Qué aventuras tendría? Yo creo que tendría aventuras, yo creo que tendría aventuras medievales. Me gustan mucho las historias medievales, las historias de caballería, ya sabes, esas historias de caballeros como de la época del rey Arturo, de buscar tesoros como el Santo Grial y pasar pruebas y los dragones y todo eso. Me gustaría, si fuera un personaje, yo en un libro, ser un personaje de alguna de esas historias. ¡Qué padre! Como mujer, ¿ha sido difícil tu carrera? Pues yo creo que pues no la siento difícil, pero yo supongo que en cierta forma sí. Y yo creo que, bueno, que en cierta forma también todas las carreras son difíciles, o tenemos la idea que son difíciles porque nos enfrentamos pues, a obstáculos, pero siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber quien nos diga que no, quien nos diga que sí, siempre vamos a tener que buscar soluciones más viables. Entonces, yo creo que no lo he sentido difícil, pero sí es algo muy importante que siempre hay que seguir haciendo lo que nos gusta. Si nos gusta lo que estamos haciendo, hacerlo con mucha determinación, con mucho entusiasmo. De esa forma, no lo sentimos difícil, no nos cansamos, no nos aburrimos, y pues somos felices, o sea, no sentimos que estemos trabajando, que estemos pasando una dificultad. Entonces, yo, por ejemplo, en la sala de lectura, cuando platicamos con los jóvenes, es lo que les decimos: si ustedes encuentran realmente lo que les gusta hacer, cuando tengan que ser profesionales, lo van a hacer de la mejor manera, con mucha eficiencia y además felices, porque no van a sufrir tener que levantarse temprano, tener que salir a trabajar. Entonces siempre es bueno hacer las cosas que nos gustan, y si de verdad nos gustan, las vamos a hacer súper bien y no vamos a sentir que haya sido difícil. Sí, tienes razón. Si un científico construyera una máquina del tiempo y te invitara a viajar, ¿a qué época o tiempo te gustaría ir? ¿Al pasado o al futuro? ¿Y por qué? Allí tengo sentimientos encontrados, porque si quisiera ir al pasado, me da como un poquito de miedo, porque en el pasado las costumbres, las ideas de otras culturas o de otros países, o inclusive del mismo país en el que vivimos, pues eran diferentes, y hay cosas que yo veo en la historia que no me gustan. Pero hay cosas, por ejemplo, como poder viajar a China cuando había los emperadores, aquellos famosos, y toda aquella misticismo y majestuosidad.
sería muy bonito conocerlo, pero vivir en esa sociedad como vivían en ese momento, no me parece que sea tan, tan bonito. Entonces diría, pues quisiera viajar al futuro, pero viajar al futuro querría decir que igual va a haber cosas o van a existir cosas, costumbres, ideas, contextos sociales muy diferentes a los que conozco y entonces pues me va a pasar igual que si voy al pasado. Va a haber cosas que no me van a gustar y no voy a estar cómoda. Entonces yo creo que a lo mejor una pasadita para conocer sí sería bueno, pero mejor el presente. Sí, tienes razón. Has conseguido muchos logros en tu vida y en tu carrera. ¿Cuál sería tu meta o sueño que aún te faltaría por cumplir? Mm. Yo creo, yo creo, por ejemplo, que sí publicar por lo menos mi cuento que ya tengo terminado. Tengo un cuento que está escrito, es un cuento para niños, que están pendientes las ilustraciones y que pues todavía no he encontrado, no he decidido quién lo pueda ilustrar y todavía no he tenido como el suficiente valor de llevarlo a una editorial a que digan, bueno, sí, te lo publico, ¿no? Porque además este libro ya está revisado por uno de los editores, muy buen amigo de nosotros acá en Los Cabos y de los mejores editores de México, que ya está revisado, pero me ha faltado como que la decisión, la determinación de llegar a una editorial y decir, aquí está mi cuento, ¿quieren publicarlo? Entonces, pues solamente creo que eso me falta. Hasta ahorita creo que eso me falta. Ah, bueno, quiero ser de las primeras en leerlo cuando publiques tu cuento. Ana Bella, ¿nos puedes dar tus redes sociales para que más niños y más personas conozcan tu hermosa labor? Claro que sí, bueno, pues yo ahorita tengo en Facebook el perfil de Hermanita de Isabela, que van a ver la imagen de la hermanita Isabela, que es ella, y como resulta que Facebook la palabra hermanita no la considera un nombre propio, entonces la dividió y aparece como Herman, espacio, Ita de Isabela. ¿Sí? Entonces así la pueden encontrar y ahí precisamente a partir de lunes con el nuevo acervo que nos llegó vamos a empezar lecturas lunes, miércoles y viernes por las tardes a las 5 de la tarde vamos a empezar a leer pues para todos un ratito y comentar sobre los libros que tenemos que han llegado a la hermanita en estos últimos meses y el día de hoy que recibió más libros. Y también los martes y jueves vamos a estar teniendo unas pequeñas lecturas a mediodía, a las 12 del día, en la página Festival de Lectura Los Cabos, también en Facebook. Y también vamos a hacer eventualmente también en nuestra red social de Instagram, Hermanita de Isabela, así tal cual, ahora sí corridito, Hermanita de Isabela en Instagram, vamos a estar leyendo también, durante la semana, durante los días, vamos a dejar lecturas. Y mi Instagram también, Ana Bella Nixania, mi Facebook, Ana Bella Nixania tal cual, también pues invitados a seguirnos y a esperar noticias del Festival de Lectura. En la página vamos a tener también entrevistas y charlas con escritores en la página del Festival de Lectura de Los Cabos. Entonces, pues súper invitados a que nos sigan en cualquiera de esas páginas de Facebook o de Instagram. ¡Qué padre! Ana Bella, muchas gracias por esta nueva entrevista. Quiero felicitarte por tus lecturas. Me encantan y deseamos que pronto las volvamos a ver. Te deseo mucha felicidad. Cuídate y cuida a la hermanita de Isabela. Claro que sí, muchísimas gracias Gaby, nos dio mucho gusto verte, platicar contigo, platicarte pues lo que estamos planeando y esperemos seguir viéndonos y escuchándonos. Claro que sí. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.